seguimos aquí con el contador Colín, que bueno, Roberto, muchísimas gracias, y con este tema tan interesante que estamos hablando sobre pues la desaceleración supuesta que está sucediendo económica. Ay, ya nos trajeron mira, la entradita. Muchas gracias. Para que prueben. ¿Y esto qué es? La focaccia, es lo que te comentaba, hecho con el pan focaccia relleno de prosciutto, mozzarella y arugula. ¿Qué tal, contador? ¿Qué tal? Gracias, sí, hermosa. Y ahorita le vamos a entrar aquí en el Belforno de la Condesa. Muchas gracias. A ver, quiero con este tema, podríamos hablar también del salario mínimo. El salario mínimo en el contexto de México, que ahorita empieza esta administración, lo sube, que es algo que esperábamos hace mucho, que es como de justicia necesaria. Hijo, debería ser cada año, yo digo, caray. Y olvídate cada sexenio, cada año. ¿Eso no sería un factor de hablar de que hubiera una cierta estabilidad económica? Sin embargo, hay muchos, es multifactorial, ¿no? ¿Qué me dirías del tema del salario mínimo? Bueno, el salario mínimo, como bien comentas, se pudo subir a raíz de que se desindexó de diversos factores que estaban vinculados al cálculo de impuestos y de contribuciones. Se creó otro factor conocido como la unidad de medida y actualización, que es lo que permitió ya desvincularlo y si vemos ya el salario mínimo se está despegando, empieza ya a crecer incluso a índices más grandes que la propia inflación. ¿Te parece que el salario mínimo, perdón que todo está en camisa 11 varas, ya llegó a un nivel equilibrado, justo? Digo, justo no quiero usar la palabra porque nunca va a ser justo, ¿no? ¿Comparado con quién? Pues, pero ¿te parece que llegó a un punto de equilibrio? ¿De qué será? Pues mira, si regresamos a la naturaleza de lo que es el salario mínimo debería de ser suficiente, pues no solamente para tener alimentación, para tener casa, para tener esparcimiento, educación, salud, etcétera, etcétera. Y hoy te das cuenta que el salario mínimo no cubre las necesidades básicas de un individuo y de su familia. No, por lo tanto, contestando a tu pregunta, pues todavía no es suficiente el salario mínimo. Tendrías que treparlo, pero exactamente. De veras, y ahora si vemos cómo se pagan los salarios afuera, pues realmente es un porcentaje muy pequeño de la población la cual vive del salario mínimo. Que ahorita también quería entrar ese tema, porque también la economía informal es otro factor importantísimo, ¿no? A ver, ¿qué en materia de economía informal? En materia de economía informal, bueno, pues es un factor también, ¿no? Los esfuerzos del gobierno por incorporarlos a la formalidad, pues no han sido suficientes. Y a la economía informal pues realmente no le interesa o no ha encontrado hoy en día un incentivo que diga, no, ahora sí me quiero integrar. Sí, como para qué, ¿no? Si voy a pagar impuestos, habría que equilibrar eso, ¿no? Y además pues también hay una idea o una cultura que creo que es mal encausada, que se ha venido dando a través del tiempo y no es de este gobierno ni del anterior, sino ya viene de muchos años atrás, el uso de los recursos. O sea, la idea del contribuyente es, oye, ¿para qué pago si no los van a utilizar en lo que se tiene que utilizar? Nuestra Constitución dice, oye, estamos obligados al pago de los impuestos para ayudar al gasto público de la federación, de los estados, de los municipios. Pero cuando ves que el gasto público no está siendo utilizado eficientemente, es cuando surge esa otra conciencia, ¿no? De, oye, pues si mejor no los puedo pagar, no los pago para que sean mal utilizados. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a cambiar, ahí es donde este gobierno está empezando a cambiar, está dando pasos para cambiar realmente esa percepción que se tiene y que entonces sí veamos que pagar impuestos... Sí, lo veas reflejado en algo. Lo veas reflejado en algo, en buenos servicios, en educación, en servicios médicos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo vamos en impuestos, en materia de cuánta gente ha aumentado en que pague impuestos, ¿no? Pues mira, a raíz de todo el tema electrónico, de los mecanismos electrónicos porque ya está muy que la autoridad, ordenado, ¿no? que la autoridad viene trabajando en ello, y estamos hablando que empezaron desde la época de Vicente Fox. Sí, desde ahí. Y empezaron todo esto ha nacido, lo de la factura electrónica, la contabilidad electrónica, han nacido como recomendaciones que ha hecho la OCDE hacia México. ¿Para qué? Pues precisamente para aumentar la recaudación. Para que haya un control absoluto. Para que haya un control absoluto. ¿Por qué? Porque cuando vemos las cifras y vemos que en México se recauda, o es uno de los países donde menos recaudación hay en comparación con otros países de Latinoamérica, pues sí resulta importante.
Es de los que no está arriba, es de Sí, los que sí, está sí. del promedio para abajo. ¿En dónde se recaudan más? ¿En nivel Latinoamérica? Pues mira, hay países como Chile, como Brasil, que han implementado Ujú. todas estas medidas y les está dando Ok, resultado. resultado. Tenía que llevar algo de tiempo, ¿no? Porque era una cosa tremenda, ¿no? No estaba regulado, el tema de la facturación tampoco, y ahora que es electrónico es otra cosa. Ahora, lo que pasa es que somos pocos los registrados, yo diría, ¿no? Exactamente, el problema de la autoridad es que los regulados casi bien alineados, pero somos bien siguen poquitos, siendo, ¿verdad? siguen siendo los mismos. Ujú. Entonces toda esta carga administrativa pues va para los mismos, porque los que no están alineados, los que no están en el padrón de contribuyentes, pues siguen sin pagar impuestos. Ujú. Sí ha venido creciendo el padrón, pero no como la autoridad lo esperaba. Ya. Le ha aumentado la recaudación, sí, porque ahora es más difícil Evadirlo, pues. evadirlo. Ujú. La autoridad tiene ya más mecanismos para hacer una fiscalización más efectiva. Ujú. Y de hecho las cifras que muestran los informes trimestrales de recaudación, pues muestra que el costo por recaudar cada vez es menor Ujú. y se recauda más a través de todos estos mecanismos electrónicos que ha venido incorporando. Y nosotros como común de a pie, ¿qué le dirías a las amas de casa? ¿Qué le dirías a los trabajadores, no? Podríamos decir, vamos a conservar nuestros trabajos, vamos a conservar un nivel económico, o yo honestamente a todo el mundo le digo, cuídate este año porque viene muy duro, y luego a veces parezco psycho, porque a todo el mundo le digo que se cuide, y que cuide su trabajo, y que cuide sus ingresos, y que ahorre, y que, digo, al final tienes que vivir tu vida, pero ¿hasta dónde nos tenemos que preocupar? O ocupar como otros años. Pues mira, yo creo que debemos de ocuparnos en llevar una mejor administración de nuestras finanzas personales. Pero no en especial por este año, sino en general. En general, como viene en la política de gobierno, es cuidar las finanzas públicas. Yo creo que a nivel personal debemos de cuidar también las finanzas públicas, personales, perdón. No caer en endeudamiento de más, que es lo que nos puede llevar en caso de que los planes no se lleven a cabo, lo que nos puede llevar a una recesión personal. Sí, que esa sí no queremos Que de esa sí ninguna es la que forma. no queremos. Tengo tantos temas contigo, contador, porque sí, quiero hablar, por ejemplo, también de la capacidad de ahorro, que más que es, otra cosa es un hábito, ¿no? Pareciera que es que a mí no me alcanza para ahorrar, ¿no? Es que es un hábito, aunque ahorres así, ¿no? Pero es como esta cosa. Y bueno, efectivamente, ¿cómo podríamos tener unas finanzas más sanas de aquí en adelante? Y obviamente sí es un indicio el escuchar que si el gobierno va a tener, como bien estás diciendo, una recesión de finanzas públicas, pues tendríamos que nosotros ser cuidadosos en las personales, ¿no? Exactamente. Para llegar a los crecimientos esperados se requiere mucha inversión. Y la inversión solamente se puede dar a través de inversión pública y de inversión privada. O sea, en la medida en que no haya esos recursos que se puedan derramar en toda la economía, pues no va a haber crecimiento en el consumo, no va a haber infraestructura que genere empleo, que genere otro tipo de satisfactores de la población. Ay, Roberto, pues tengo muchas que te digo que hay que tener un contador cerca por si les da paniquito escénico, por si se les quita el sueño o algo así. Te agradezco mucho. No, al Gracias, contrario, Roberto. gracias por la y te voy a invitación. invitar porque la verdad es que es un tema súper cotidiano para todos, a niveles amas de casa, a todos los niveles empresarios, restaurantes, incluso como este, que le agradecemos nuevamente que nos dé la oportunidad de grabar aquí, en el Forno, aquí en La Condesa. Y bueno, te agradezco muchísimo. Ojalá, digo, esto es una embarradita, pero vamos a invitarte más seguido con todo Claro público, que sí. Roberto. Y gracias al Colegio de Contadores por ser tan atinados, tan asertivos y por darnos estas oportunidades de platicar. Gracias. Muchas gracias. Y a comer, Betty. Mira, qué rico.